me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Y hoy vamos a conversar un poquito de leyes, pero desde otra perspectiva. Cuando tenemos su presencia, debemos todos aplaudirla y debemos de aprender y debemos sobre todo de escuchar qué cosas se están haciendo en beneficio de la sociedad. Nos acompaña hoy el magistrado, procurador fiscal de la provincia de Puerto Plata, Kelmy Duncan, a quien desde ya le damos las gracias por sacar un poquito de su tiempo para compartir con todos nosotros. Nosotros reconociendo que tiene el tiempo limitado. Magistrado, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Yamil. El placer es mío de estar aquí compartiendo en este espacio. Ya he visto algunos episodios y muchísimas veo gracias. cuál es la dinámica. Bueno, excelente trabajo, de verdad, felicitarte. Muchísimas gracias, de verdad por que ese gran trabajo que se está haciendo, y es una manera de orientar a la ciudadanía que está siempre ávida de conocer cuáles son sus derechos y temas de interés que le puedan servir. Para el buen manejo como ciudadanos. Lo que queremos es tener una conversación, pero sobre todo que el mensaje le pueda llegar a la sociedad. Aquí, conversando quizás entre personas del mundo jurídico, si hablamos de muchos tecnicismos, nos vamos a entender, pero no es la idea. La idea es que podamos llevarle el mensaje muy llano a toda la sociedad. Y bueno, y de inmediato vamos a comenzar. Aplatanárselo. Aplatanárselo, como decimos buen sí? Dominicano, claro. Magistrado, ¿cómo anda la provincia de Puerto Plata? ¿Cómo anda la fiscalía? Queremos una visión general del estado actual de las cosas. Bueno, para poder hablar de esto necesariamente tenemos que referirnos a la fuerza de tarea conjunta. Obligatoriamente tengo que hacer referencia a esto, que es la Mesa de Seguridad Nacional, donde participa incluso el presidente de la República, el señor presidente, porque desde esa plataforma es que se están evaluando las provincias con respecto al tema de seguridad pública. Puerto Plata actualmente se encuentra en un promedio de 5 puntos y tantos, creo que 5.3, en cuanto a lo que es el índice de homicidios, que es como se miden las ciudades a nivel mundial con respecto a la seguridad. Que serían 5.3 homicidios en promedio por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes, okay. Así es. El año pasado, Puerto Plata fue premiada dentro de una de las provincias con mejores índices. Incluso recibimos un pergamino que así lo acredita. Muy bien. Y nosotros muy orgullosos de ese trabajo que se ha estado haciendo. Pero es un trabajo que no es solo del Ministerio Público. Dentro de lo que es la seguridad pública, intervienen muchos organismos del Estado. Y debo resaltar el gran trabajo que realiza el director regional norte de la Policía Nacional en la provincia de Puerto Plata, el general Galán Guerrero, que ha hecho un trabajo excelente y que ha hecho un gran equipo conjuntamente con el Ministerio Público. Pero también resaltar el gran trabajo que realiza DICRIM en la provincia, con el coronel Ruiz liderándolo, por la rápida respuesta que se dan a los casos, sobre todo casos de robo agravado, casos de homicidio que impactan bastante a las comunidades y donde la sociedad ve día a día cómo se le da en tiempo récord una respuesta a estos casos. Y eso manda un mensaje contundente a la población, sobre todo en una sociedad que aspira a vivir en paz y en tranquilidad. Magistrado, pero yo quisiera ampliar un poquito sobre las mesas de trabajo que se están realizando. ¿Cuáles instituciones están involucradas y se está haciendo entonces a nivel nacional? ¿Cómo es la dinámica de todo esto? Sí, el encuentro se hace todos los lunes, participan todos los titulares, fiscales titulares de las provincias que se convocan o que se están midiendo
en ese momento. Aunque se mide todo el país, pero hay ciertas provincias que por su interés y dinámica comercial, entre otros factores turísticos incluso, convergen en esta mesa, pero también participa la DNCD, Ministerio de Defensa, Politur, DGCET, o sea, todas las agencias que tienen que ver con seguridad pública, porque no solamente se mide homicidios, se mide también cómo está el comportamiento a nivel de microtráfico, los robos, también fraudes a nivel inmobiliario, también se han tocado esos temas en la mesa. El tema tránsito es uno ahora mismo. Por ejemplo, una de las tareas que tenemos, vamos a decir, en carpeta, pero a nivel uno de los temas más urgentes. Más urgentes es el tránsito en la provincia de Puerto Plata. O sea, estamos súper bien en otras áreas, pero a nivel de muertes por accidente de tránsito, estamos con unos índices que tenemos que cambiar esas cifras. De verdad que sí. Pero actualmente se articulan, vamos a decir, políticas que sean tendentes a reducir o cambiar esta realidad. Y esa problemática del tránsito, porque honestamente me sorprende de tantos ilícitos penales que existen, que en el listado esté en números rojos el tema del tránsito. ¿Esto ha sucedido de qué tiempo hacia acá? Sí. Lo que pasa es que no podemos hablar de seguridad pública si estamos hablando de que muchas personas fallecen por tema de accidentes, sí, de tránsito. O sea, que es algo que debe llamarnos la atención como organismo de seguridad. Y realmente pienso que debe trabajarse también en la educación de la ciudadanía. Es importantísimo sobre el tema de respeto a las leyes de tránsito. Pero también en el caso de las personas que conducen de manera temeraria, pero también los motores, a veces hay resistencia para usar el casco. Personas también que manejan bajo los efectos de sustancias o bajo los efectos del alcohol, entre otras cosas que ponen en riesgo la vida de otros seres humanos. También pudiéramos hablar de grupos de jóvenes que se dedican a calibrar motores o a hacer carreras clandestinas que también provocan muchos accidentes, pero también los accidentes provocados por animales, por ejemplo, personas que tienen vacas, entre otros animales, que tienen ganado. Sobre todo los trayectos intermunicipios. Que no tienen control sobre ese ganado y que provocan accidentes. Quiero ahora entrar un poquito en materia, quiero entrar un poquito en fondo. Recientemente se aprobó, no se ha promulgado, el Código Penal. Yo quiero la opinión de un jurista de su calidad, honesta, sobre el Código Penal que fue aprobado y que se dejó su promulgación ya para el año próximo, el año 2026, en sentido general, y luego para ver algunas cositas por ahí. ¿Qué le pareció el Código Penal? Yo entiendo que ya no podíamos seguir retrasándolo y aplicando un código de los 1800, de finales de 1800. O sea, no podemos, porque estamos hablando que estamos en el 2025. La sociedad de ese tiempo no es la sociedad que tenemos en la actualidad. O sea, hay ya tipos penales que nos llevaban un paso adelante. Y sobre todo muchos tipos penales que tienen que ver mucho con tecnologías. Vemos que se ha convertido incluso en un reto para la justicia el tema de cómo de manera deliberada muchas personas utilizan plataformas de redes sociales para vejar personas, para cometer muchísimos ilícitos, atropellos ilícitos por esa vía, sin que tal vez la ley pueda tener un alcance para regular ciertas conductas. A veces el Ministerio Público hace malabares para poder encajar ciertas conductas en ciertos tipos penales. Pienso que vienen muchas novedades por esa vía. Es decir, que el Código Penal da más amplitud a la persecución del delito en sentido general. Claro que sí, da más margen y aparte también todo lo que tiene que ver con
estos delitos de corrupción. También por esa vía vienen muchos avances. También el tema del cúmulo de penas. Sabemos que hay personas que delinquen, tienen multiplicidad de casos y al final la víctima no queda, vamos a decir, resarcida por el tema de que tenemos una limitante con respecto a un tope en cuanto a la sanción. Magistrado, usted mencionó una palabra muy importante que yo en términos personales puedo dar fe por algunas experiencias del pasado que tuve la oportunidad de participar, y es el tema de la prevención. La prevención de llevar una información correcta a una determinada sección de la población, a personas vulnerables. Primero, felicitarlo por esa labor que usted viene realizando desde hace muchos años, y vuelvo y digo, yo puedo dar toda fe de ello. Y segundo, ahora, preguntarle, ¿cómo va esa labor de prevención desde la posición que usted hoy ostenta? ¿Se recibe por parte de la sociedad este mensaje preventivo? ¿Se le hace caso omiso? ¿Ustedes tienen la data de que el trabajo que ustedes están realizando de forma preventiva está teniendo efecto en la sociedad? ¿Qué usted tiene que comentarnos sobre esto? Sí, creo que uno de los éxitos que ha tenido Puerto Plata a nivel de seguridad ha sido precisamente ese, el trato cercano con la ciudadanía, pero igual desde la Policía Nacional lo realiza así el general Galán y todo su equipo. Tienen ese trato cercano con la población, pero también desde Fiscalía se trabajan distintos temas. Por eso decía ahorita que estaba en coordinación con la coordinadora, valga la redundancia, de la Unidad de Atención a Víctimas, la magistrada Carmelina Soto, para que pongamos en marcha algún plan de charlas y eso, como lo hacemos en las escuelas. Cuando vemos los indicadores que no están tan favorables, pues ahí arreciamos un poquito con la charla. Pero una de las charlas que hemos estado trabajando de manera constante con la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, ha sido que son unas mesas que lidera el Ministerio de Interior y Policía, donde en todas las provincias, municipios, están estas mesas y donde ahí se reúnen toda la comunidad y las instituciones para escuchar las preocupaciones que tienen y poder buscarle alguna solución. Y por parte de la comunidad sí, hay receptividad realmente. Porque a veces hay como un rechazo natural que una institución pública venga y participe. Hay receptividad y ellos mismos, si ven que en alguna comunidad se le llevó tal tema, dicen, yo también quiero que ese tema se toque aquí en mi comunidad. Pero un tema que hemos trabajado mucho es la prevención del consumo de sustancias controladas, sobre todo en las escuelas. Hemos ido a muchas escuelas de los municipios de la parte oeste, sobre todo en Inver, Luperón, La Isabela, Guananico. Hemos ido llevando este mensaje conjuntamente con el encargado de estas mesas, que es Anderlin Familia. Hemos hecho un trabajo bastante importante en esa área. Sobre todo que nosotros, aparte de perseguir el delito, lo que queremos es que también evitarlo y que nuestra juventud esté empoderada con respecto al tema de las drogas y puedan manejar información de primera mano para prevenir esta situación, independientemente de que atacamos al microtráfico de manera muy constante. Se persigue incluso uno de los tipos penales que más judicializamos es el tema drogas. Los casos que más se judicializan actualmente aquí en Puerto Plata, género, casos de robo y los casos de drogas. Sosúa, de un mes para acá, ha tenido un cambio en lo que es el abordaje de las diferentes cuestiones que allí siempre han sucedido históricamente.
vemos al Estado, al gobierno de manera central, y vemos al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Fiscalía, trabajando de lleno en todo lo que está sucediendo allí. Queremos saber un poquito más del estatus actual de Sosúa y cuál es el futuro de Sosúa desde su parecer. Sí, desde la parte que nos corresponde. Correcto. Porque dentro de ese abordaje integral que se quiere o se ha hecho con Sosúa y se aspira también con los temas que están pendientes, pues no solamente verlo desde una óptica desde la justicia o verla desde la óptica de la persecución del Ministerio Público de ciertos delitos. Tengo que hablar obligatoriamente de la Operación Atlántico, liderada por nuestra señora procuradora, Jenny Berenice Reynoso. Realmente darle todo el crédito de ese gran trabajo que se realizó con esta operación. También la magistrada Joana Bejarán, de la Procuraduría Especializada en contra de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes, que también hizo un trabajo excelente, y con todos los ministerios públicos envueltos en esta gran labor, y resaltar el gran trabajo del equipo de Puerto Plata involucrado en esta operación, conjuntamente con esas directrices nacionales. Y vimos todo el despliegue que se realizó, porque hablábamos de temas de trata, de explotación sexual, que son delitos bastante graves. Cuando hablamos de trata de personas, hablamos de crimen organizado. O sea, que no estamos hablando de cualquier tema. Estamos hablando de un tema bastante grave y que la ley lo castiga con bastante rigidez. Pero hablamos también de proxenetismo, hablamos de explotación sexual. Entonces, vista esta situación y todo lo que se pudo levantar a través de ese gran golpe que se dio a toda esa estructura que se encontraba en Sosúa, pues se vio la necesidad de abrir una fiscalía especializada para estos temas. Y vimos que tan rápido la Procuradora General de la República anunció dentro de la fase 2 de esta operación la creación de esta fiscalía, y ya en menos de 15 días estábamos inaugurando esa fiscalía junto con ella. O sea, que ha demostrado ser una mujer de mucho temple, una mujer de palabra, o sea, de que no solamente prometió que se abriría esta fiscalía, sino que la vemos ahí una realidad, y una fiscalía con todos los estándares y con todas las comodidades que debe tener una fiscalía en la actualidad, y con todo el componente, vamos a decir, tecnológico, también para poder hacer un trabajo. Y en esta fiscalía está la magistrada Patricia Lagombra, que con una profesional de larga data, puertoplateña, y que es uno de los orgullos que tenemos dentro del Ministerio Público, y que sabemos que hará un gran trabajo en Sosúa para mantener la paz y la tranquilidad. Dentro de esa operación también, en una fase 3, trabajamos la parte del microtráfico, dando golpes a puntos, vamos a decir, neurálgicos en Sosúa, para poder dar una respuesta contundente a la población que estaba ávida de que se le diera esa respuesta y que quería vivir en un clima de paz y de tranquilidad. Usted ha mencionado 5 o 6 ilícitos penales de los que más se suceden allá en Sosúa, y el morbo nada más habla de la prostitución. El tema es de que no es solamente de la prostitución, el asunto es que hay detrás. ¿Qué hay detrás de eso? Esa es la parte que no se ve. Porque muchas veces se dice, bueno, la prostitución no está prohibida. Y hay que dejarla, o hay que crear una zona de libre. Pero si usted, no hay una penalización si usted la ejerce de manera libre. El tema de que aquí no estábamos hablando de que era una organización detrás. Claro. O sea, no estamos hablando de situaciones, de cosas al azar.
Y también algo que nos preocupaba bastante, y es la normalización, o sea, una sociedad normalizando unas conductas que vemos que todavía en la actualidad muchas personas del municipio establecen que sin todas esas prácticas que se realizaban, Que el turismo pues se el cae. turismo y que la economía va a estar en el piso, etcétera. O sea, vamos a analizar qué tipo de sociedad. Y la sociedad sosuense. Eso es lo que es lo que realmente quiero llamar a reflexión. ¿Qué tipo de sociedad avala que todos estos tipos de ilícitos que estamos mencionando son necesarios para mantener la economía de un municipio? O sea, eso da hasta vergüenza establecerlo. Totalmente. Totalmente. Entonces debemos apostar a una sociedad segura, que vive en paz. Que quiere vivir del turismo, que quiere vivir pero del turismo de calidad. De un turismo de calidad. Y que a eso se está apostando. Pero ya ese tema le corresponde a otras instituciones del Estado. Magistrado, ¿y los turistas? ¿Cómo andan con los números de los ilícitos? ¿Cometen muchos ilícitos? Hay temporadas en las que la Fiscalía recibe más casos por cuestiones que comentan turistas aquí en la provincia de Puerto Plata, o en realidad esto siempre ha estado muy controlado. ¿Hay muchos ilícitos penales que lo cometen los turistas? Bueno, puedo decir que hay casos que hemos tenido con extranjeros ligados al tema de explotación sexual o algún delito sexual. Sí, y hemos tenido incluso hasta condenas con extranjeros. Pero no podemos decir tal vez turistas, sino extranjeros radicados en el país. Ah, no, yo me refería a turistas. Bueno, no creo que se La data reporten no. grandes, las datas no arrojan en la provincia grandes casos aislados, Sí. aislados de situaciones. Alguna riña, Sí, quizá, cosas muy mínimas. Pero no, sí temas. Nada que alerte a la Fiscalía. Sí temas tal vez relacionados con algún tipo de delito sexual o una situación que ocurrió con otra persona, pero que también se hospedaba en algún hotel o algo y ocurrió alguna situación ligada a lo que tiene que ver con delito sexual. Creo que tal vez la unidad de género tiene más trabajo en ese sentido. Muy bien. Porque, y lo puedo decir porque trabajé en la unidad y llegaban casos con extranjeros y temas relacionados con género, con violencia de género, con delitos sexuales. Del mapa de todas las cuestiones que suceden aquí en Puerto Plata, hay que hablar del microtráfico, hay que hablar de la droga, cómo va la materia de la persecución por parte de la Fiscalía de estos ilícitos penales, porque entendemos que conjuntamente quizás con los homicidios, digamos que el tema droga en sentido general es uno de los que más preocupa a la sociedad dominicana. ¿Cómo va la persecución de este flagelo? Sí, bueno, se hacen operativos constantes con DNCD, se trabajan estos casos y es lo que nosotros tenemos es nuestro trabajo, dar respuesta y que la sociedad se pueda sentir segura, pero también nosotros resguardar esa juventud que debe mantenerse alejada de los vicios. Y por eso también trabajamos la parte de prevención, no solamente la parte de persecución. No sé si viste en el fin de semana unos operativos que se hicieron en conjunto, que se hicieron de manera simultánea en Santiago y en Puerto Plata con respecto a esos temas. Y nos mantenemos trabajando. Tenemos un equipo dentro de la Fiscalía, tenemos un departamento que se dedica específicamente a esos temas. Magistrado, ¿usted siente por la importancia que revisten para la sociedad y por el impacto que tienen a nivel de seguridad? Porque no es solamente, vamos a decir, el tema de la venta y consumo, sino que muchos casos están relacionados, te disparan el tema de los robos, entre otras situaciones que pueden ocurrir a raíz del consumo de drogas, de la venta y consumo de drogas. Porque, por ejemplo, te puedo hablar de los conflictos sociales. Son potenciadores. Las sustancias son potenciadoras. Y en muchos casos de conflicto social,
hay alcohol o drogas exacto. envueltas. Sí. No al azar, los fines de semana tenemos más situaciones a nivel de conflictividad social. Y hablando de conflictividad social, la tasa de homicidios actualmente a nivel nacional están obedeciendo más a situación de conflictividad social que de criminalidad. ¿Cómo? Claro que sí. Y eso debe llamarnos la atención como sociedad. O sea, ahora mismo se están cometiendo más homicidios por Por situaciones sociales a cuestiones acreditadas a otro A tipo de criminalidad, ilícito. claro que sí. A nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Es que solamente tienes que ver los noticiarios. Personas que se matan por un parqueo, por una discusión de un juego de dominó, porque me rayó el vehículo, porque me chocó, por un tema de un accidente de tránsito, por muchísimas situaciones. Entonces tenemos que ver como sociedad de qué manera estamos actuando, de qué manera estamos reaccionando. Estamos teniendo la suficiente inteligencia emocional para manejar los conflictos. Entonces estamos enfrente de una sociedad que se ha vuelto muy violenta, demasiado violenta. Entonces la violencia no puede ser la manera de nosotros resolver nuestros conflictos, nuestros problemas. A veces usted no siente que cuando ustedes trabajan mucho en la prevención y en la parte social, la sociedad de este lado piensa, eso a mí no me corresponde, te corresponde a ti como Ministerio Público, como Estado, como Procuraduría. Hay un divorcio entre el mensaje que ustedes quieran dar y el mensaje que la sociedad está recibiendo. Porque yo percibo muchas veces, por ejemplo, el tema juventud y el tema drogas, el tema de llevar una labor preventiva. ¿Usted percibe que la sociedad le está haciendo caso a ustedes? Sí, creo que esos encuentros comunitarios tienen su impacto. Tienen su impacto. Realmente tienen su impacto y hay que seguir trabajando en ese contacto con las comunidades, con la sociedad, hacerles entender cuál sería el camino a seguir, el bien hacer, ¿verdad? Los valores, entre otros temas. Pero hay otros indicadores que tenemos que ver dentro de todas estas problemáticas. No podemos dejar de lado el tema salud mental. Hemos visto muchas situaciones ligadas a temas de salud mental que debe llamarnos la atención. Hemos visto muchos casos recientemente que si los analizamos, vemos que hay una situación de salud mental que atender. Aquí hay ¿qué tabú hay en República Dominicana con el tema de la salud mental? Bueno, las personas... Es increíble. El dominicana promedio se resiste a buscar ayuda, realmente, a nivel psicológico y psiquiátrico, porque hay mucho tabú en ese sentido. Incluso cuando trabajaba en la unidad de atención a víctimas, teníamos un proyecto. Ese proyecto se trabajó desde la ONG CEPROCH y incluso teníamos un personal que se pudo adquirir a través de ese proyecto, donde había una psicóloga y también teníamos unos promotores. Entonces, ¿cuál era la función de esos promotores? Estar en los diferentes lugares de la ruta de los servicios que tenemos las diferentes instituciones, y cuando se hacían las referencias a psicología, el trabajo de ese promotor era asegurarse de que esa persona llegara al lugar donde se refería para tomar la atención. Se le daba un seguimiento. Darle un seguimiento. No era solamente darle un documento, una referencia, vaya a este psicólogo, sino que esa persona le acompañaba y se aseguraba de que realmente ese usuario o esa usuaria recibiera ese servicio. Magistrado, ¿usted no cree que eso se pudiera replicar a nivel nacional y plantear como una política pública? Bueno, pienso que sí, que pudiera dar resultados, Sí. pero igualmente también la sociedad empoderarse con situaciones que ven en su entorno y que puedan reportarlo. Sí. Porque a veces reaccionamos cuando la situación ocurre, donde vemos incluso que ahora mismo la tendencia es con niños que han resultado lacerados
o asesinado a manos de familiares o de particulares. Entonces, debe haber una alerta a esa comunidad para reportar esos casos. Muchas veces no lo hacen. ¿Qué sociedad estamos teniendo que está decidiendo ver hacia otro lado? ¿Dónde está el sentido de la empatía o el sentido común para ver ciertas situaciones a tiempo y poder reportarlas? Pero también desde lo social, pero también desde las instituciones vinculadas a los temas, de qué manera podemos llegar entonces a tiempo para prevenir esas situaciones. Pero el tema de salud mental actualmente nos preocupa bastante. Incluso a nivel de seguridad, uno de los temas actuales que nos preocupa precisamente es el tema de ciertas personas con situaciones de salud mental en ciertos entornos que no debieran estar, y sobre todo drogodependientes, etcétera. Entonces, ¿de qué manera se pudiera atender esta situación, pero verla de una manera integral? Porque a veces queremos resolver ese tema a nivel solamente de persecución y justicia. Como la mayoría de las cosas. Y es un tema salud. Es un tema salud y es un tema social y es un tema que es el abordaje que se le da desde un círculo amistoso, desde un círculo familiar, desde un círculo profesional. Lamentablemente nosotros tenemos este tabú de años de no enfrentar y de no abordar el tema de la salud mental y de la salud emocional como un tema más. Porque si nos vamos al normal, como un tema más. Así es, pero si nos vamos al escenario de la violencia intrafamiliar, en los casos que vemos donde, de casos de feminicidio, donde resulta esta mujer asesinada y luego el agresor se suicida, ¿qué hace la justicia en ese momento? Entonces vemos que es un tema que va más allá. No lo podemos ver solamente desde el tema judicial. Uno de los grandes flagelos, problemáticas, fantasmas de la República Dominicana es la violencia intrafamiliar. Y ahí también conversamos directamente de temas de feminicidios. Qué penoso es nosotros ver en las noticias día tras día, semana tras semana, que lamentablemente suceden este tipo de hechos. ¿Qué piensa el magistrado Duncan que se pudiera hacer para prevenir un poquito, para reducir un poquito el tema de los feminicidios aquí en la República Dominicana, reconociendo y tomando en cuenta que influyen tantos factores? Pero wow, qué penoso ver estas informaciones a nivel social, noticioso, día tras día, semana tras semana, y a veces uno como sociedad se siente o se pregunta si esta batalla se está perdiendo. No sé, ¿qué usted piensa? ¿Qué mensaje le pudiera dar a la ciudadanía que pudiera colaborar a mejorar este tema? En materia de género y violencia intrafamiliar se ha hecho mucho, se ha hecho bastante, sobre todo desde las unidades de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales que hay en todo el país. Se ha trabajado mucho con la atención a la violencia, y también a través del Ministerio de la Mujer, porque hay muchos organismos vinculados a este tema. Hay muchas ONGs también aquí en Puerto Plata que han hecho un trabajo bastante importante con la prevención de la violencia. Mencionaba el caso de CEPROCH, ONG, que siempre ha sido una ONG con bastante presencia aquí en Puerto Plata, y uno de sus temas más importantes ha sido, aparte del tema VIH, que siempre lo han trabajado, el tema de la prevención de la violencia también. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Y se han hecho muchas campañas, se ha trabajado muchísimo, sobre todo para que se visibilicen estos casos y para que se denuncie.
para que se denuncien esos casos a tiempo, porque a veces cuando esos casos llegan al sistema, ya el ciclo de la violencia se está cerrando, ya está concluyendo. Ya es como un paciente a veces cuando llega al sistema, es como una bomba de tiempo. Entonces, nuestro reto es que podamos llegar a tiempo a esos casos en etapas tempranas de este ciclo de la violencia y poder romper con esto. Y que la mujer maltratada pueda identificarse como maltratada porque nosotros le estamos dando las herramientas para que ella pueda identificarse desde el primer momento como una mujer que está recibiendo maltrato y poder denunciarlo. En el caso de hombres... ¿Y a qué usted le atribuye que no se denuncia tanto? Y en el caso de los hombres, también dejar el machismo y los casos que tienen que denunciar, denunciarlos también. Porque a veces el hombre que por situación de machismo, de patrones culturales, etcétera, decide no denunciar y tal vez reportando la situación pueda evitarse. Uno de los dos que pueda denunciar la situación. Digamos que en el caso de los hombres no denuncian o no denunciarían por un tema de machismo. En el caso de las mujeres sería por temor a una represalia. Podríamos decir de que faltaría en algunos casos confiar más en el sistema. Tenemos todo un sistema preparado para dar esta atención. Inclusive las casas de acogida aumentaron. De 3 que había en el país, creo que tenemos 16 en la actualidad. Cuando yo empecé a trabajar violencia con la magistrada Luisa, solo existía en el país 3 casas de acogida regionales. Actualmente hay 16. Entonces, cuando vemos que hay una peligrosidad, porque se aplica a nivel del Departamento de Psicología el test de peligrosidad y arroja esa peligrosidad, pues esa mujer va a una casa de acogida. O sea que se protege desde el primer momento. O sea que no deben tener miedo de denunciar porque el sistema le va a dar esa protección. Entonces, nos preocupa mucho, yendo a la pregunta inicial que nos hiciste, nos preocupa mucho el hecho de que en un 80% los casos que terminan en feminicidio en la actualidad nunca denunciaron. Nunca. Cuando se buscan en el sistema, no hay denuncia. Entonces, eso nos dice... Y en esos casos que se investigan, perdón que lo interrumpa, de ese 80% que usted menciona, sí sale a florecer un histórico de violencia que ustedes dicen, bueno, pero que esto viene de atrás. Entonces, exacto. Pero esto nos dice que si se denuncia, hay más posibilidad de poder salvar una vida. Correctísimo, claro. De poder salvar una vida. Entonces, las estadísticas no mienten. O sea, año tras año, la mayoría de esos casos que vemos que terminan en feminicidio, lamentablemente, la víctima nunca denunció. Y tal vez su entorno, por eso siempre hablo del entorno, de la comunidad y el papel activo que juega para prevenir ciertas situaciones lamentables. ¿Influye mucho el entorno en el tema de los feminicidios? El entorno puede prevenir. A veces hay casos donde la mujer es maltratada y la familia la obliga a seguir con ese agresor. Con el discurso de, mira, yo le aguanté muchas cosas a tu papá, entre otras cosas. Todo por el matrimonio. Todo por el matrimonio. Pues se ve siempre el divorcio o una ruptura como un fracaso. Tal vez el miedo a fracasar, o tal vez el miedo de salir de una relación tóxica, complicada, con un agresor, con una conducta celotípica, dificulta. O sea, tenemos que ver, tampoco vamos a juzgar a esa mujer que no denuncia, sino ver de qué manera podemos darle esas herramientas para que se pueda sentir empoderada y denunciar. Y si ella no está vamos a decir, en condiciones de poder denunciar por la situación en que está, que obedecen a muchísimos síndromes que pudiéramos hablar, indefensión aprendida, síndrome de la mujer maltratada, estrés postraumático. O sea, pudiéramos a nivel psicológico de hablar de muchísimas cosas por la cual una mujer no denuncia, pero el entorno puede hacerlo. Un familiar,
una amiga, una vecina, un vecino puede hacerlo. Y sobre todo que ahora desde la línea vida se le da la oportunidad de poder hacerlo de manera anónima. O sea que no hay excusa de que yo no no me voy a meter en eso, porque hay un refrán por ahí que dice que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Hay que meterse porque hay que salvar una vida. Entonces ya esos patrones hay que romperlos, y que no hay miedo para la denuncia, porque a través de la línea vida pueden entonces interponer la denuncia sin usted ni siquiera dar sus datos, simplemente reportar la situación y ya las autoridades nos encargaremos de hacer los levantamientos del lugar y accionar con respecto a esa situación. Hay un fenómeno también que se da en la actualidad de muchos casos donde hay personas que ni siquiera han pasado por el Ministerio Público y denuncian en las redes sociales. ¿Cómo sería eso? Bueno, hacen un video de una situación que le está pasando, pero a veces cuando tú buscas en los registros, eso no ha llegado a las autoridades. A veces nos mandan videos de, mira este video que está pasando. Aquí, en tal sitio. Pero a veces entonces, pero no van a fiscalía. Sí, hay casos donde cuando verificamos, esa persona no ha reportado ese hecho, no ha denunciado. Entonces, es bueno porque esta herramienta visibiliza muchos casos, pero hasta qué punto yo sin haberle dado participación a las autoridades me estoy exponiendo en un medio con respecto a mi agresor. Sí, sí, incluso totalmente. vemos en casos donde la mujer sí denuncia, pero luego quiere retirar, desistir, no quiere seguir el caso por muchísimas situaciones, que te puedo hablar del círculo de la violencia. Totalmente. Donde primero hablamos de una fase de tensión, luego hablamos de una explosión, que es donde ocurre El hecho y ocurre la violencia, sobre todo a nivel físico, porque en la etapa de tensión vemos mucho amenaza, vemos constreñimiento, vemos una conducta hostil, pero ya en la etapa de explosión sí es donde ocurre el hecho. a nivel físico se marca mucho en esa etapa, pero luego tenemos lo que es la luna de miel. La luna de miel es el agresor pide perdón, se arrepiente, dice que no va a volver a ocurrir, incluso trata de halagar a la víctima con regalos, etcétera, le hace ver que va a cambiar. Entonces la víctima dice, bueno, pero al parecer este hombre va a cambiar, le voy a dar una oportunidad, y vuelven. Entonces regularmente en esa etapa la mujer quiere desistir de la denuncia, pero nosotros si vemos que hay méritos en ese caso y hay una peligrosidad, se continúa con la judicialización. Incluso hemos tenido condenas donde a pesar de existir un desistimiento y se ha resultado el caso en una condena, porque el Ministerio Público está en la obligación de continuarlo, Ciertamente. independientemente de que la víctima desista. Magistrado, ¿por qué acto o por cuáles hechos usted quisiera ser recordado en el futuro, cuando usted ya no sea fiscal de Puerto Plata, por las razones que sea? Ojalá y sean que a usted le den un merecido ascenso en el futuro, en cualquier ámbito al que usted aspire. Sinceramente se lo digo. Pero ¿por qué usted quisiera ser recordado? Sí, bueno, una persona cercana a la ciudadanía, humilde, un servidor público a carta cabal, que todo el mundo puede contar conmigo a cualquier hora. Hay personas que incluso me escriben por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por cualquier vía, incluso con situaciones que tienen relativas al trabajo que yo ejerzo. Y entienden a veces que no le voy a contestar y se sorprenden. A veces me dicen, magistrado, yo pensé que usted no me iba a contestar. O sea, le escribí a ver si la pegaba. Y realmente esa es mi hoja de vida. Es una hoja de servicio. O sea, siempre dispuesto a servir y tratar de lograr una mejor sociedad, que es lo que queremos. Qué bueno. Y al final fue lo que vi de mi familia, una hoja de servicio. O sea, que eso es lo que
Y así me gustaría que me recuerden. Una persona humilde que vino con el firme propósito de servir a los demás. Qué bueno. Magistrado, ¿qué usted hace en su tiempo libre? Fuera de sus funciones ya de fiscalía, vamos a hablar un poquito ahora de la persona. Bueno, hay que decir la verdad que con este puesto... Poco tiempo tiene, pero dígame que por lo menos 2 horas un sábado al mes le sale aunque sea mi vida un social ratito. ha mermado mucho, Sí. Pero siempre digo que la diversión es parte también del éxito, Ah, pero por del supuesto. camino al éxito. Ah, O sea, hay un libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No, pero usted Es hoy un vino libro- adivinando, porque es esa un era otra lib- pregunta que yo le tenía. Es un libro que yo lo recuerdo mucho, sobre todo porque habla de esa parte del equilibrio que debemos tener en nuestra vida con respecto a lo que es el ocio, con respecto al trabajo, con respecto a las amistades, con la familia, o sea, con respecto con todas las áreas de nuestra vida, y debemos llevar un equilibrio con esto. No voy a negar que el trabajo que ejerzo demanda mucho tiempo, pero hay que buscar la manera de hacer un equilibrio. Justamente le iba a decir Sí. que también faltaría más que usted no tenga la bondad de buscar un equilibrio con tanta responsabilidad. Pero extraño mucho de que cuando no estaba como titular iba mucho a la playa, casi todos los fines de semana. Yo estaba en la playa, incluso tenía un bronceado más pronunciado, porque siempre estaba en la playa. Sí. Me gusta viajar. Qué bueno. Me gusta. En un tiempo de mi vida me rehusaba, pero luego me encanta conocer otras culturas, Qué conocer bueno. nuevos lugares. Me gusta. Me gusta compartir en un buen café, compartir con amistades, una buena conversación. Lo disfruto mucho. Sí, antes usted podía hacerlo, digamos, por decir un número, 5 veces al mes, y ahora pudiera quizás hacerlo una sola. Exacto. Hágala. Hacerlo. Hágala. No deje de Sí. hacerla. Sí, porque me gusta mucho compartir. Soy mucho de amistades, de compartir, disfrutar un buen restaurante. No, yo doy fe de la calidad humana suya. De verdad que sí. Gracias. Magistrado, gracias por su tiempo. No queremos aquí en la mesa legal abusar más de su tiempo. Sabemos que ciertamente por sus responsabilidades debe de retirarse. Pero muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por ese mensaje que le lleva a la ciudadanía. Y siéntase en su casa. Nosotros queremos verlo aquí de manera recurrente. Bueno, cuando quieran, estoy a la orden, y siempre que sea para orientar a la ciudadanía y que puedan recibir información que les sirva de provecho en su día a día, pues cuenten siempre cuenten conmigo, porque al final este tipo de contenido pues nos facilita muchísimo el trabajo. Siempre a su orden y de manera humilde, todo lo que podamos siempre colaborar, para nosotros va a ser un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, un placer. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a la Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Si su vehículo, no importa la marca, el modelo, el año, si tiene algún problema de la carrocería, ahí está Talleres Palin. Honradez, experiencia y servicio. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida.
La hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón. Aquí podemos detectar patologías cardiovasculares y sobre todo en el área de la cardiopatía isquémica ver si tenemos a nivel de las arterias del corazón alguna obstrucción que sea significativa y proceder a su tratamiento inmediato. El tiempo de recuperación de los pacientes varía de si es un procedimiento que se hace diagnóstico o es un procedimiento terapéutico. Estamos listos para cuidar de ti en procedimientos de cateterismo cardíaco, angiografía periférica, marcapasos. Aceptamos seguros médicos. Estamos abiertos las 24 horas del día. Para más información, llamar al 809-586-2342, extensión 2136. Sala de hemodinamia, Centro Médico Burnigal. Agua Jericó ratifica su compromiso de calidad y servicio con el pueblo puertoplateño. Con más de 25 años en el mercado, Agua Jericó es la planta distribuidora y procesadora de agua embotellada más moderna de toda la zona norte, equipada con las más avanzadas maquinarias de lavado, llenado, empacado y purificación de agua del mercado. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de las últimas tendencias industriales y un personal altamente calificado, ofreciendo así a sus consumidores un producto puro y de sabor único que todos prefieren. Ahora también con su planta procesadora en Las Terrenas, Samaná, Agua Jericó llega a todos los rincones del litoral norte, llevando consigo frescura, calidad y pureza en cada gota. Ahora más que nunca, cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó, gota a gota, calidad y frescura. Cada noche va a terminar. Cada noche va a terminar. El lunes va a continuar. Ya la noche va a terminar. Cada noche va a terminar.